Bienvenidas y bienvenidos a la octava entrega de Las 8 Puntas. Soy Fran Serrano y junto con Ana Zafra nos acercamos de nuevo a la actualidad y a la cultura. Hola a todos y a todas y bienvenidas. Soy Ana Zafra. Hoy tratamos cómo las nuevas enfermedades infecciosas emergentes como el COVID están en auge debido a la huella del ser humano en entornos naturales y al modo de vida que llevamos. Hablaremos de animales, de macrogranjas y de enfermedades. Pero antes empezamos como siempre con nuestra pausa cultural con Sergio Padilla, con la que os dejamos ahora mismo. Pero antes os dejamos nuestras redes sociales, como hacemos también siempre, pues para que nos sigáis y nos comentéis los programas o todo lo que queráis a través de ellos. Somos @las8puntas en Instagram, Twitter y Facebook. También os vamos a recordar ahora aquí en el inicio que subimos nuestros podcasts a nuestros diferentes canales de YouTube, de Spotify, de iVoox, de Anchor FM, Apple y Google Podcast. Así que suscribiros donde queráis pues para no perderos nada. Ahora sí, comenzamos con la pausa cultural. Donde habite el olvido, en los vastos jardines sin aurora, donde yo solo sea memoria de una piedra sepultada entre ortigas sobre la cual el viento escapa a sus insomnios, donde mi nombre deje al cuerpo que designa en brazos de los siglos, donde el deseo no exista, en esa gran región donde el amor ángel terrible no esconda como acero en mi pecho su ala, sonriendo, lleno de gracia aérea mientras crece el tormento, allá donde termine este afán que exige un dueño a imagen suya, sometiendo a otra vida su vida, sin más horizonte que otros ojos frente a frente, donde penas y dichas no sean más que nombres, cielo y tierra nativos en torno de un recuerdo, donde al fin quede libre sin saberlo yo mismo, disuelto en niebla, ausencia leve como carne de niño, allá lejos donde habite el olvido. Extracto de Donde habite el olvido de Luis Cernuda, miembro de la generación del 27. La poesía cernudiana es de meditación, un poeta que tuvo que exiliarse de su tierra, pero que siempre la llevaría consigo. Muy necesario este respiro a modo de cultura en los pandémicos tiempos que vivimos. Hoy hablamos precisamente de eso. A pesar de la supercobertura informativa que existe en otros medios, el coronavirus hila un poco con nuestro tema de actualidad de esta semana. Intentamos profundizar en esos temas que la actualidad va arrollando de forma indiscriminada y siempre dándole una perspectiva andaluza. Dicho esto, vamos a empezar recordando que la COVID se trata, como ya se ha dicho en tantas y tantas ocasiones, de una enfermedad zoonótica, es decir, que procede de los animales. ¿Pero qué significa esto exactamente? Eduardo Martínez, catedrático y profesor de microbiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, seguro que nos lo explica un poco mejor. Las zoonosis se definen como aquellas enfermedades que afectan al hombre, pero cuyo reservorio natural son los animales. Es decir, el animal es el que normalmente tiene ese microorganismo patógeno de forma recurrente y que bien directamente por ingesta de alimentos procedentes de esos animales o también a través de un vector, que un vector sería un mosquito, un chinche o una garrapata, que picaría a ese animal, se infectaría con el patógeno y luego al picar a una persona le transmite la infección a la persona, ¿no? En esta línea últimamente se han activado las alarmas en algunos países europeos debido a los contagios de animales en macrogranjas. Es el caso de los bisones. Ha estado muy de actualidad en medios nacionales e internacionales. Pero es que aquí en Andalucía tenemos un pariente muy cercano de este animal de la familia de los mustélidos. Son los hurones, unos pequeños animalitos que quienes practican la caza seguro conocen muy bien. El profesor Martínez nos cuenta el problema que generan estos mamíferos en la transmisión del virus.
Pero resulta que hay otro animal que es primo hermano del hurón, del bisón, que es el hurón. Y el hurón se utiliza en Andalucía como animal de caza para cazar conejos. Entonces, si se hace una reunión de caza donde vienen gente de varios sitios con sus hurones y hay una persona contagiada de coronavirus en esa reunión de caza, puede contagiar al hurón y esos hurones a su vez contagiarse unos con otros y ser un factor de contagio. No es la primera vez que llega a España una enfermedad zoonótica. De hecho, se calcula que el 60% de las enfermedades infecciosas lo son. Y esto quizás sea un hecho cada vez más común atendiendo a los nuevos modos de vida. De determinadas zonas naturales como selvas tropicales, etcétera, se pone en contacto con animales y con sus enfermedades y en algún momento determinado esas enfermedades pueden saltar al hombre y entonces son enfermedades emergentes, incluso enfermedades reemergentes. Ejemplos los tenemos a la orden del día, por ejemplo la tuberculosis de las vacas o por ejemplo la propia la leishmania. Tenemos muchos ejemplos como la tuberculosis, la peste bubónica, incluso la gripe, cuyo origen, recordemos, está en las aves. El ébola, el virus del Zika, el virus del Nilo y ahora el coronavirus. Entonces, bueno, pues son situaciones que no son nuevas, pero que sí con esta globalidad de movimiento de personas y de animales exóticos y sobre todo también la habilidad que tienen ciertos insectos vectores de poder viajar ahora también con los medios humanos, en aviones, en transporte, en barcos, etcétera, pues entonces, pues claro, todo esto pues complica a veces las condiciones o el futuro de la sanidad y hay que tener en cuenta todas estas cosas para tener prevención, ¿no? Sin duda, el tratamiento que estamos dando a la naturaleza nos devolverá y ya nos está devolviendo muchos efectos negativos. En el planeta toda la biodiversidad está conectada y los seres humanos estamos acelerando cambios que en muchos casos son irreversibles y dañinos también para nosotros. África Núñez, estudiante de tercero de biología, describe cómo de forma indirecta las talas masivas de bosques u otros daños al entorno natural podrían propiciar de manera indirecta la emergencia de enfermedades. Disminuye muchísimo la biodiversidad pues, de esos espacios que estás talando o que estás tratando de mala manera. Entonces, al bajar ese nivel de biodiversidad, pues hay muchos organismos que ya no pueden contener, pues yo qué sé, algún tipo de bacteria o de virus que se quedaba precisamente en esa zona, que si tú talas esa zona, pues es muy probable que salga. Volviendo al tema de los contagios en granjas de bisones en Dinamarca o Alemania, por ejemplo, debemos percatarnos de que este hecho es muy interesante porque apoyaría las hipótesis de parte de la comunidad científica de que la concentración de animales de granja serviría en cierta medida como una especie de centro de ensayo de mutaciones que luego facilitarían esa zoonosis. En este sentido, África nos ayuda a entender un poco más este asunto. Muchísimos animales concentrados en un espacio tan cerrado, los microorganismos, los priones, que son proteínas que generaron las vacas locas, por ejemplo, o virus como el de la gripe o el coronavirus, pues pueden reproducirse muchísimo más rápido al tener tantos huéspedes a los que colonizar y al reproducirse tan rápido pueden mutar muy fácilmente y así cambian las cepas, se generan nuevos brotes, como ya estamos viendo. Y hemos visto cómo los brotes dentro de la industria cárnica se multiplicaban en Europa e incluso han llegado a España. Estos brotes han destapado las miserias de una industria con una gran precariedad, no solo sanitaria, sino por lo general también laboral. Esto nos expone de forma irresponsable a la peor pandemia que ha padecido el planeta en un siglo. En este programa no queríamos dejar pasar la oportunidad de abordar la problemática. Más allá de los brotes de COVID, muchos recordamos aquel programa de Salvados en los que se veían las condiciones de los cerdos hacinados, enfermos casi en el mejor de los casos.
porque también tenemos que ser conscientes de que estos animales se medican con antibióticos por mera prevención, antibióticos que luego nosotros consumimos a través de su carne y bueno, que también están estrechamente relacionados con el auge de las superbacterias y de nuestra inmunidad a ciertos antibióticos que antes sí nos hacían efecto. Aunque esto da para otro programa y bueno, me comprometo personalmente a abordarlo. En Andalucía vienen proliferando los proyectos de macrogranjas porcinas en las provincias de Almería o Granada en los últimos años. Estas macrogranjas amasan miles de cerdos con un destino final, el de las fábricas de embutidos de grandes marcas que idean argucias legales para evitar en la medida de lo posible el control sobre las condiciones de estos animales. Por ejemplo, la legislación solo prevé como necesaria la evaluación de impacto ambiental, de salud, etc., cuando las granjas llegan a 2.000 unidades porcinas. Pues adivináis qué, muchas granjas solo declaran para abrir sus instalaciones 1.999 cerdos, número redondo. Por supuesto, luego este número se va ampliando. Eva Telles es una de las 4 coordinadoras de la plataforma Protección de la Ribera del Guadiana Menor, más o menos lo que sería el nordeste granadino o lo que se conoce como el altiplano de Granada. Su plataforma nace a finales de 2019 cuando Ecologistas en Acción informan de que un promotor va a instalar una macrogranja de casi 150.000 cerdos de cebo ibérico al año en la zona. Y además, nosotros cuando nos salió una granja nuestra, por ejemplo, 150.000 cerdos, a todo el mundo le echa para atrás, ¿eh? Eso es fácil de levantar a la gente, decir, no queremos eso, porque en los pueblos sabemos lo que hacen los 3 marranos y la peste que echa. Pues 150.000, pues imagínate. El problema es que este tipo de granjas se conforman a través de lo que se conoce como sistema integrado, que supone pues el 80% nada más y nada menos de la producción total de carne. Escuchemos. Pero luego, conforme nos íbamos metiendo en el tema, íbamos viendo que tenía mucho más peligro las integradas, porque normalmente son pequeñitas y la legislación está, pero saben eludir legalmente la legislación, porque si para una granja de 2.000 cerdos necesitan una autorización ambiental integrada, que es la que se necesita en Andalucía, o la ley JICA, pues le pongo 1.999, le quito un cerdo y ya es calificación ambiental. Esa calificación ambiental es mucho más laxa y encima lo hace el ayuntamiento. No se publica, los técnicos del ayuntamiento no están preparados, en fin, y se da en 3 meses, cosa que una autorización ambiental a lo mejor tarda 18. Y así es como van eludiendo entre unas cosas y otras muchas medidas que por parte de la administración se ponen de forma poco efectiva para frenar el impacto que una instalación de esta envergadura puede tener en el territorio. El problema que nosotros estamos teniendo aquí, que de una granja de una persona que tenía 1.900 cerdos, ahora ya van por 4.000 y solicitando más ampliaciones. Al final son pequeñas setas que están formando las macrogranjas de 150.000. Eva comenta cómo las poblaciones colindantes con este tipo de granja no aumentan su población a pesar de que ese es uno de los argumentos que grimen en favor de estas instalaciones. En definitiva, ni las condiciones laborales, ni las ambientales, ni las de salud están en favor de estas macrogranjas y hay que plantearse seriamente el problema. Con esto, que es verdad que llegan a territorios despoblados, territorios donde el paro es muy elevado, donde la renta per cápita es muy baja, por lo que parece que llegan como salvadores. Esta empresa llegan como salvadores diciéndonos que tenemos puestos de trabajo, pero no vale, dan un puesto, 2 como mucho, pero es que aunque dieran 200, hay que ponerlo sobre una balanza, porque a precio de qué vale esos puestos de trabajo. Dicho todo esto, este ha sido el gran reportaje que hemos traído esta semana aquí al programa. Seguimos ahora con nuestras secciones. Empezamos ahora, como siempre, con la biblioteca de la 8 Puntas y María Toledo. Bienvenido un día más a la sección literaria de la 8 Puntas.
esta biblioteca que poco a poco vamos llenando de libros, con obras de andaluces o transcurridas en Andalucía, aunque esto último no es lo que sucede en los libros que os traigo hoy. Y es por eso que puede ser que la mayoría de la gente no sepa que en realidad la autora es gaditana. Elvira Lindo nació en Cádiz el 23 de enero de 1962, aunque se marchó a vivir a Madrid con 12 años, y es allí donde desarrolló la que podríamos considerar su obra más conocida. Estamos hablando de Manolito Gafota, y creo que todos conocemos, ya sea por haber leído un libro o por las películas, a tan entrañable personaje. Compuesta por un total de 8 libros, la serie de Manolito Gafota nos narra las aventuras de un niño al que apodan así por llevar gafas, que vive con su familia en el barrio madrileño de Carabanchel Alto como personas normales. La caracterización de los personajes es bastante interesante porque nos muestra a personajes típicos de nuestra sociedad, lo cual inevitablemente nos hace relacionar lo que leemos con lo que vivimos, y las situaciones ya de por sí graciosas nos hacen reír aún más en una especie de parodia de la realidad. A mí personalmente me encanta leer literatura para niños. Si no se trata a los niños como si fueran tontos, y este no es el caso de Manolito Gafota. Los libros tienen la simpleza, la visión inocente de un niño, pero la picardía que también tienen los niños, y no se libra tampoco de los problemas que acarrea la sociedad. Aquí se tratan problemas económicos, sociales y familiares, aunque sea desde una perspectiva positiva e irónica, y aunque al final todo acabe bien. Elvira Lindo creó a Manolito Gafota a partir de un monólogo que ella misma escribió para un programa radiofónico. Le dio voz representándolo ella misma y así Manolito empezó a aparecer una y otra vez en el programa hasta que su autora se dispuso a poner por escrito la vivencia del niño. Como siempre os iba a leer un fragmento, pero creo que en este caso es mejor dejar que escuchéis la voz de la autora, que no en vano es también la voz de Manolito. Este es un fragmento del audiolibro de Manolito Gafota, publicado por la editorial Seix Barral en su canal de YouTube. Así que nadie me puede decir que le haya puesto el mote aposta. Ha sido él, que ha nacido para molestar y se lo merece. Igual que yo me merezco que mi abuelo me llame Manolito, el nuevo Joselito, porque mi abuelo me enseñó su canción preferida, que se llama Campanera. Y es una canción muy antigua, de cuando no había váter en la casa de mi abuelo y la televisión era muda. Algunas noches jugamos a Joselito, que era el niño antiguo que la cantaba en el pasado, y yo le canto la canción. Y luego hago que vuelo y esas cosas, porque si no jugar a Joselito una vez que cantas Campanera se convierte en un rollo repollo. Bueno, pues espero que os haya gustado este programa. Quería traer un soplo de aire fresco a la biblioteca y quizás recordar los momentos de vuestra infancia. Recordad también que podéis mandarnos ideas sobre las que hablar en próximas secciones. Espero que el lunes no se os esté haciendo un rollo repollo y nos escuchamos la semana que viene. Pérez está de nuevo por aquí en el Jardín de las Hespérides. Veamos qué nos descubre hoy, porque seguro que muchos de nuestros oyentes estaban esperando esta sección. Son buenos tiempos para aprender más sobre nuestra lengua. Bienvenidos una semana más al Jardín de las Hespérides, donde cada lingüista es una ninfa y trataremos de cuidar por nuestro jardín, que es la lengua. La lengua no deja de ser un producto consensuado de la sociedad, a causa de la facultad del lenguaje y talento de adaptarse a la realidad que le concierne y al uso de sus hablantes. Con este exordio, me gustaría recoger la idea principal en la que va a versar mi intervención. Nuestro trabajo no será restringir el uso del lenguaje inclusivo, sino analizarlo y otorgarle una denominación, suscitar la intención del debate y aludir a la reflexión del oyente. Definiremos el lenguaje inclusivo como aquella utilización del lenguaje en el que la flexión de género se adapta a una ruptura de binarismos masculino y femenino, la utilización del masculino como genérico y la utilización de sistemas generales cuando nos estamos refiriendo a un conglomerado de personas de diversos géneros. El lenguaje por sí mismo ni incluye ni excluye, sino que son los propios hablantes los que asumen esa responsabilidad. La utilización del lenguaje inclusivo y su reflejo en la lengua abogará siempre por una acción pragmática. Largos años de controversia ha provocado este término entre académicos de la Real Academia Española
y otros sectores de lingüistas, debido a que es una cuestión ideológica que se empezó a llevar a cabo sin previa consulta a los lingüistas. La intención de eliminar el sexismo en el lenguaje y construir ideologías sobre la base del principio de inclusión, llegándose incluso a materializar discurso formal y político, sobre todo por parte de la izquierda de este país, si nos remitimos al español de España. El lenguaje no deja de tener un carácter referencial, por lo que esta fusión de género solo se debería de remitir a cuestiones gramaticales. En cambio, sabemos de sobra que una lengua es capaz de condicionar la base de pensamiento de una persona y es a través de esta donde nos permite establecer conexiones. Actualmente se ha rechazado la forma de expresión de género, la X o la arroba, debido a que no se podía adaptar correctamente a su uso oral, tomando en su lugar una E. Así que de momento, el lenguaje inclusivo no deja de ser un concepto más allá de una realidad, por lo que estaríamos hablando de un recurso retórico, y a través de este nos permite realizar deísis a aquellas personas que se consideran, por ejemplo, género no binario. Así que para finalizar, os dejo varias preguntas. ¿Qué pensáis vosotros acerca del lenguaje inclusivo? ¿Lo empleáis en vuestro día a día? ¿Creéis que en un futuro existan manuales de gramática donde se recoja su uso? Con esto me despido y hasta la próxima sesión. Muchas gracias. Esto es todo por esta semana. Como siempre, os recordamos que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, @las8puntas en Twitter, Instagram y Facebook, y que también podéis escucharnos en Spotify, YouTube, iVoox, Anchor FM, Google Podcast, Apple Podcast. Pues poquito más, Fran, ya está todo listo por mi parte. Lo único, darle las gracias a todos nuestros oyentes y todas nuestras oyentes, y nos seguimos escuchando, por supuesto. Así es, muchísimas gracias. Hasta luego.